Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Aguilar y en el presente video veremos los conceptos de número atómico, número de masa, masa atómica e isótopo. Iniciemos. El número atómico representado con la letra Z es el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. En el átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de tal manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. Por ejemplo, el número atómico del oxígeno es 8. Eso significa que cada átomo neutro de oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones. O visto de otra manera, cada átomo en el universo que contenga 8 protones puede llamarse correctamente oxígeno. La cantidad de protones dentro del núcleo de un átomo o el número de electrones en órbita del mismo se conoce con el nombre de número atómico. Número de masa. El número de masa representado con la letra A es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de un elemento, a excepción del hidrógeno en su forma más común, que tiene un protón y ningún neutrón. Todos los núcleos atómicos contienen protones y neutrones. El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Y el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. El número de masa siempre es un número entero y no está en la tabla periódica, pero es posible calcularlo utilizando la masa o peso atómico. Por ejemplo, la masa atómica del sodio es igual a 22.9. Entonces, para calcular el número de masa del sodio, solo se redondea al entero más cercano, lo cual nos daría 23. Caso similar del rutenio, que tiene masa atómica de 101.07, redondeando al entero más cercano, tendría un número de masa de 101. Para calcular el número de neutrones de un elemento, se hace una diferencia entre el número de masa menos el número atómico. Por ejemplo, el sodio tiene un número de masa de 23 y se le restaría el número atómico, que sería 11, y nos daría un total de 12 neutrones. Mismo caso para el ejemplo del rutenio y el cloro. Masa atómica. Una de las propiedades del átomo es su masa, lo cual relaciona con el número de electrones, protones y neutrones que contiene. Por acuerdo internacional se considera que un átomo del isótopo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, llamado carbono 12, presenta una masa exactamente de 12 unidades de masa atómica. Este átomo de carbono 12 sirve como patrón, de modo que una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de masa del átomo de carbono 12. Isótopos. Como vimos anteriormente, un átomo de un elemento dado siempre contiene el mismo número de protones y electrones. Este es un número atómico. Pero después de llevar a cabo un estudio profundo de los átomos de los elementos, se llegó a la conclusión de que la mayoría de ellos tienen 2 o más. La diferencia entre estas clases de átomos del mismo elemento es que contienen distintas cantidades de neutrones. A estos átomos se les denomina isótopos. Y bien, por este video ha sido todo.